Imaginen un trabajo donde su oficina es el último hogar de los muertos. Un lugar donde el silencio es interrumpido solo por el crujir de la tierra y el eco de palas. Los sepultureros, esos guardianes silenciosos de nuestro descanso final, son testigos de más de lo que podemos comprender. Ellos excavan no solo tumbas, sino también los secretos más oscuros que la tierra celosamente guarda. ¿Alguna vez se han preguntado qué ven, qué escuchan, qué sienten aquellos que pasan sus días entre lápidas y osarios? ¿Qué historias se llevan a casa, o peor aún, qué historias se quedan con ellos, aferrándose a su alma como la tierra a un ataúd? Prepárense, porque hoy vamos a desenterrar relatos que la mayoría de la gente prefiere ignorar, vivencias macabras de hombres que han sentido la fría mano del más allá. Historias tan reales, tan vívidas, que les harán cuestionar la delgada línea entre la vida y la muerte y la verdadera paz del descanso eterno. No son cuentos de ficción, son ecos de la tumba, susurrados por aquellos que la conocen íntimamente. Y una vez que los escuchen, el cementerio nunca volverá a ser un lugar de simple reposo. Para la mayoría de nosotros, un cementerio es un lugar de luto y respeto, un punto final. Pero para un sepulturero, es su universo, su rutina, su vida. Son los primeros en dar la bienvenida a los recién llegados al más allá y los últimos en despedir a los que son exhumados. Desarrollan una relación única con la tierra. Con los muertos y, a veces, con lo que se esconde entre ambos. Han visto de todo, desde tesoros olvidados hasta objetos inexplicables en viejos ataúdes. Pero hay una categoría de experiencias que rara vez comparten, aquellas que rozan lo paranormal, lo verdaderamente aterrador. No son supersticiones de viejos, sino vivencias que desafían cualquier explicación lógica, que se clavan en la memoria y en el alma. Estos relatos son un recordatorio de que bajo la superficie, la vida y la muerte no están tan separadas como creemos. La tierra es un velo, y a veces, ese velo se levanta, revelando horrores que solo los sepultureros están condenados a presenciar. Son guardianes de un umbral, y la carga de ese conocimiento es más pesada que cualquier pala. El viejo don Ramón, un sepulturero con más de 40 años en el oficio, juraba que la tierra tiene memoria y a veces, voluntad propia. Contaba que una vez, al intentar exhumar un ataúd de un niño, la tierra se resistía de una forma inusual. Las palas golpeaban una y otra vez, pero la tierra parecía más dura. Más compacta, como si se aferrara al pequeño cuerpo. Después de horas de esfuerzo, cuando finalmente lograron acceder, encontraron el ataúd intacto, pero algo dentro estaba mal. Un olor dulce y nauseabundo, no a descomposición, sino a algo más antiguo, más putrefacto, impregnaba el aire. Y sobre el pequeño féretro. No había tierra, sino una capa de lo que parecían ser raíces entrelazadas, formando una especie de nido protector. Don Ramón, con su voz temblorosa, decía que no eran raíces de árbol, sino algo que la tierra misma había tejido para no soltar a su pequeño habitante. Esa noche, una tormenta inusual azotó el cementerio. Y el viento, según él, ululaba como un lamento infantil. Desde entonces, don Ramón se negaba a tocar esa parcela en particular, convencido de que la tierra había reclamado a ese niño para sí misma, y no permitiría que nadie lo perturbara de nuevo. No todos los trabajos de sepulturero terminan con la puesta del sol. A veces, las exhumaciones o los entierros urgentes se prolongan hasta la noche, y es entonces cuando el cementerio revela su verdadera naturaleza. Marcos, un joven sepulturero que solía trabajar turnos nocturnos, relataba una experiencia que le cambió la vida. Estaba terminando de cerrar una tumba, la luna llena proyectando sombras alargadas que danzaban entre las lápidas, cuando escuchó un susurro claro, justo detrás de él. Pensó que era el viento, pero luego, una voz, débil pero inconfundible, pronunció su nombre. Marcos. Se giró bruscamente, el corazón martilleándole en el pecho. No había nadie. El cementerio estaba desierto, solo él y los muertos. Pero el escalofrío que recorrió su espalda no era imaginación. La voz se repitió, un poco más cerca, un poco más clara. Marcos, ayúdame. Era una voz de mujer, llena de angustia. Marcos, paralizado por el terror,
dejó caer la pala y salió corriendo del cementerio sin mirar atrás. Nunca más aceptó un turno de noche. Juró que esa voz no era del viento, ni de su mente, sino de alguien que aún no había encontrado su descanso, atrapada entre las lápidas, buscando una liberación que él, un simple sepulturero, no podía darle. Hay tumbas que, por alguna razón, parecen tener una energía particular, una presencia que se niega a disiparse. Elías, un sepulturero de mediana edad, lo aprendió de la peor manera. Le tocó exhumar los restos de un hombre que había sido enterrado hacía más de 50 años. Un individuo conocido por su carácter cruel y violento en vida. Durante la exhumación, Elías sintió una opresión en el pecho, una sensación de ser observado, a pesar de estar solo. Al levantar la tapa del ataúd, un frío intenso lo envolvió, y por un instante, juró haber visto los ojos del esqueleto, hundidos y vacíos, pero fijos en él. Desde ese día, Elías comenzó a experimentar una serie de eventos extraños. Objetos que se caían solos en su casa, susurros inaudibles cuando estaba a solas, y lo más perturbador, la sensación constante de que alguien lo seguía, una sombra persistente en su visión periférica. Intentó rezar, ignorarlo. Pero la presencia se hizo más fuerte. Una noche, despertó sintiendo un peso sobre su pecho, y al abrir los ojos, vio una figura oscura y sin rostro parada al pie de su cama. No dijo nada, solo lo miraba. Elías sabía que había despertado algo, algo que no quería ser olvidado. Y que ahora lo había elegido a él como su nuevo guardián, o quizás, como su próxima víctima. Pero ninguna historia se compara con la de don Pedro, el más anciano de los sepultureros, un hombre que había visto más horrores que cualquier otro. Su relato más escalofriante ocurrió durante una noche de luna nueva, cuando el cementerio era un pozo de oscuridad impenetrable. Estaba solo, cavando una nueva tumba para un entierro de emergencia. La tierra estaba dura, y la pala golpeaba con un sonido seco y monótono. De repente, sintió que la pala se atascaba en algo inusualmente blando. Pensó que era una raíz vieja, pero al tirar, notó que se movía. Con un nudo en el estómago. Alumbró con su linterna y lo que vio lo hizo gritar. No era una raíz, sino una mano. Una mano pálida, con uñas largas y sucias, que sobresalía de la tierra recién removida. Y no era una mano inerte, los dedos se contraían lentamente, como si intentaran aferrarse al borde de la tumba. Don Pedro, en un ataque de pánico, soltó la pala y cayó de espaldas. La mano se movió de nuevo, esta vez con más fuerza, y un gemido ahogado, como de alguien que lucha por respirar bajo tierra, resonó en el silencio de la noche. La tierra alrededor de la mano comenzó a resquebrajarse, como si algo debajo estuviera empujando con una fuerza inhumana. Don Pedro no esperó a ver qué más emergía. Huyó, dejando la pala y la tumba sin terminar, con la certeza de que había perturbado algo que no debía ser tocado, algo que la tierra misma había intentado mantener oculto, y que ahora se negaba a permanecer enterrado. Las historias de los sepultureros son un recordatorio escalofriante de que la muerte no siempre es el final, y el descanso eterno, una promesa vacía para algunos. Estos hombres, que pasan sus vidas entre los muertos, son los únicos que realmente conocen los secretos que la tierra esconde. Han presenciado lo inexplicable, han sentido el frío aliento de lo que yace bajo nuestros pies, y han llevado consigo el peso de esas experiencias. Quizás, al final, no son solo los guardianes de las tumbas, sino también los guardianes de un conocimiento prohibido. Un conocimiento que los condena a una existencia donde la línea entre la vida y la muerte se desdibuja cada vez más. Y la pregunta final es, ¿qué sucede cuando un sepulturero, después de años de desenterrar los horrores de otros, finalmente es enterrado? ¿Se une a las almas inquietas que conoció? ¿O su propio reposo se ve perturbado por los ecos de las tumbas que él mismo cavó? Porque en el cementerio, el último descanso, a veces, nunca llega. Y los secretos que la tierra guarda, tienen una forma de volver a la superficie, una y otra vez, para atormentar a los vivos. Duerman bien, si pueden.